En un sector de Tocaima, en el Alto Magdalena, pues en un puente que se llama el Puente de los Suspiros, hay una afectación bastante importante que a través de las imágenes podemos darnos cuenta de qué se trata. Es una curva en el río que a todas luces fue algún genio el que hizo esto, o no se desvió el río, porque se ve que tiene una interrupción, pero más adelante pues continúa y hay una obra pues a mi consideración pues que debió haber tenido en cuenta todas estas situaciones. Bueno, pues ya no se puede, ya estaba hecha la obra, se está llevando el río con la fuerza que ha tenido en los últimos días por la creciente, por el gran volumen de agua que ha copiado el cauce del río Bogotá, pues se ha estrellado contra el Puente de los Suspiros y ha estado mellando su estructura. Aquí tenemos a Nicolás García en terreno esta mañana, pues haciendo esta visita y mirando a ver qué es lo que se va a hacer en este punto. Estamos en el municipio de Tocaima, en el sector del Puente de los Suspiros. Aquí tuvimos ya una pérdida de parte del puente, el agua está bajando, el río Bogotá con mucha fuerza. Si bien han bajado los niveles, en esta curva tenemos un riesgo precisamente por la fuerza con la que el río está golpeando el puente. Ya están aquí una retro de oruga de brazo largo, ya llega una estándar y la idea es comenzar a hacer un trabajo para que en ese sector el río, el agua, en lugar de golpear acá, pueda seguir derecho y de esa manera podamos mitigar el riesgo en esta zona, porque aquí tenemos el gas, la línea de gas y la línea de acueducto. Este puente es el antiguo puente que comunicaba Tocaima con Agua de Dios. Es un puente que necesitamos hoy comenzar el trabajo para estabilizarlo, y ya el alcalde nos ha presentado a través de Patrimonio y de Cultura una obra cercana a los 3.000 millones de pesos que vamos a hacer desde la gobernación, pero hoy lo importante es poder mitigar este riesgo que tenemos aquí en esta estructura, que si bien hoy no es la que se utiliza por los vehículos, porque el puente nuevo está en el costado izquierdo, sí es una estructura emblemática que debemos preservar, y también debemos hacer, insisto, el trabajo cuidadoso para que no tengamos incidentes ni con el acueducto ni con la línea de gas. Bueno, pues ahí está. Mire en qué se deben utilizar las regalías. En qué debieran utilizarse las regalías y los recursos. 3.000 millones de pesos se necesitan para la ejecución de obras que mitiguen esta problemática allá en este punto. A mí me parece que más que preservar una estructura emblemática, lo que hay que honrar es el cauce natural del río para evitar este tipo de situaciones. Es decir, no construir en sectores donde no se debe construir. Estos puentes, si bien es cierto, son necesarios porque son conectantes entre municipios importantes del Alto Magdalena como son Agua de Dios y Tocaima, pues deben planearse un poco mejor. Sabemos de la antigüedad de este puente de los Suspiros es un puente bastante antiguo, y me parece que hay la necesidad de reevaluar si debe pasar por ahí ese puente o si hay que modificar estas obras que hay allí para poder disminuir esa resistencia de la estructura al agua cuando hay crecientes, porque se consideraría que cualquier obra que insistiera en permanecer ahí pues sería un detrimento patrimonial, considero yo. Debería retirarse este tipo de obras o tratar de estructurarlas de una manera distinta para permitir que el cauce del río fluya como debe fluir y no generar afectaciones ni en la movilidad ni en nada. Y que sería bien interesante conocer los estudios que se hacen alrededor de eso, ¿no? Porque bueno, sí existen los estudios, porque... Y si existen, pues que las oficinas de prensa los socialicen, porque es que uno lo ve y de verdad es una cosa en donde no es cero operante ese tema, digamos, de hacer esa muesca ahí en el río, pero que además yo creo que parte también de contemplar las distintas situaciones que se dé, porque pasa mucho que en estas obras, digamos, que tienen que ver con estas redes hídricas, como que se contempla la situación actual de cómo está ese cauce, digamos, ahorita con ciertas condiciones ambientales, pero cuando llegan las olas invernales es cuando los mecanismos, digamos, de prevención y de todo este tema de infraestructura empiezan a tener líos, que es lo que ya se ha visto, que se vio acá en Soacha también. Yo recuerdo durante una época, tal vez entre el 2016, 2017, en donde hubo varios líos, digamos, que por deslizamientos, por disposiciones allí de infraestructura.
Y que, bueno, pues me parece que también vale la pena hacerlo en este punto de Cundinamarca, que es también transitado, ¿no? Es muy transitado este puente de los Suspiros porque conecta varios municipios, digamos, de Cundinamarca. Sí, por ahí puede llegar uno a Girardot también. Es decir, para no pagar peajes, tú puedes entrar por, digamos, de la salida de Tocaima hacia Agua de Dios, entras a Agua de Dios y llegas a Girardot sin pagar el peaje de Pubenza, por ejemplo, que ese es un sector... Es un ahorro pues que tienen los cundinamarqueses de ese sector del Alto Magdalena y de la provincia del Tequendama, que también acceden hacia Girardot por ese sector para evitar el peaje. Amy, lo que dices es muy cierto. Parece que no tuvieran en cuenta el tema que nos dan en primaria, ¿no? Los agentes modeladores del relieve. Y uno de los agentes modeladores del relieve es el agua, son los ríos. Y los ríos permanentemente están modificando el relieve, están modificando pues el entorno y tratar de ponerle obstáculos, pero me parece que ese es el oficio más irracional que tiene, porque hay ingenieros interviniendo allí, ahí se supone profesionales alrededor de las construcciones de estas obras, y pues lo que uno esperaría es que tuvieran en cuenta esas clases de primaria en donde nos recordaban que el viento y el agua son modeladores del relieve y tienen ciertos efectos, ¿no? Y el agua más de esa manera tan afectada que es, porque la gente no tiene en cuenta algo, Amy, sobre el río Bogotá. Sobre el río Bogotá se vierten aguas que no pertenecen a la cuenca de ese río, ¿sí? Que no pertenecen directamente. Es decir, si nosotros habláramos del cauce natural o del caudal natural del río Bogotá, pues no tiene agregados de otros sectores, más las afectaciones que va a tener a futuro con los proyectos de traer agua del Meta, por ejemplo, de los departamentos del Meta, para poder suplir la demanda de agua que es creciente en la sabana de Bogotá y en los municipios de Sabana. Pues Amy, toda esa agua de otros ciclos de agua son traídas y modificando el ciclo del agua en el río Bogotá, que tiene que ver únicamente con los afluentes de este río. No sé si me hago entender. Aumentamos artificialmente el caudal del río. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Entonces hay que tener en cuenta también ese aumento de caudal, que todo lo estamos vertiendo allí, que tiene un ejercicio hidroeléctrico en el sector del Charquito y en el sector del Colegio, y que pues representa unos riesgos importantes para estructuras y asentamientos humanos río abajo, en la cuenca baja del río, casi llegando al Magdalena.